hemos mandado 3 pastores. Alejandro Rojo, Luis Núñez Rojas y Enrique Andrade. Y el pastor de la segunda de Pudahuel, ¿no? Como le dicen el chiquillo Clinton, ¿cierto? Él se considera como un pastor de aquí, porque él caminó con nosotros 12 años. Yo lo casé, le bauticé a la niña, que ahora es una señorita grande, ¿cierto? Y ellos solamente se fueron, ¿me está oyendo? Ellos se fueron por insinuación mía, porque su padre está enfermo. Entonces yo dije, ¿quién lo cuida? Sino ustedes. Los otros hijos no figuran. Que usted tiene que irse y se fueron ellos, por insinuación mía, ¿no? A cuidar a su padre. Y cuando falleció el papá, ¿cierto? El espíritu lo echó los padres. ¿Quién puede decir lo que contradecir lo que el espíritu dice? Así que también se considera un pastor nuestro. Ellos hacen todas las cosas que se hacen aquí, ¿cierto? La oración, todas las cosas, a la misma hora, todas las cosas que nosotros no hacemos. Dios nos bendiga. Tenemos, ¿no es cierto?, prácticamente esta iglesia ha dado 4 hijos. Gracias, Señor. No ha sido estéril, ¿cierto? Y a pesar que hemos dado harto de hermanos, ¿cierto? Todavía tenemos gente. La gloria para el Señor. ¿Cierto? Dimos como unos 15 bajando rojos, dimos 22 y los 2 viejitos. Son 24 para el montijo, ¿cierto? Para el montijo. Mandamos para la metodista pentecostal a los Villanueva. Hasta 8 iglesias abrimos. Y ayudamos a trabajar a la metodista pentecostal, ¿no? Yo expliqué en la misión nuestra cómo fue la cosa, cómo sucedieron las cosas, ¿cierto? Entonces, se fueron también todos los Villanueva, ¿se acuerdan? Y ahora se da Núñez Rojas con su esposa, sus 2 hijos. No sé quién más le hace aquí, alguna polola siempre sí. El Señor nos bendiga. Aunque el jovenito por ahí anda, no, el vaquero por ahí ya se cree grande ya. El Señor nos bendiga. Eso, pero yo estoy feliz, contento. Bueno, se fueron los guardateros, ¿cierto? Ahí tenemos dos personas adultas, una niñita y un bebé. Nadie es dueño de los hermanos. El Señor. Ovejas de mi prado, dijo el Señor. Amén. Así que termino con esto. Esa es la información, ¿cierto? TVN. No dije. El Señor nos ayuda. Ayúdenos, Señor. Así que ya saben. A ver, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Voy a tomar mi culto. Maravilloso culto. Fíjense que cuando empezó la iglesia después del Pentecostés, la iglesia creció. Dice que cada día crecía. ¿Han leído? ¿Cierto? Cada día crecía la iglesia. Y crecía tanto, y como había persecución, ¿no? Había persecución, los hermanos prácticamente estaban encerrados. Hablemos la verdad. Estaban encerrados. Los hermanos comían de lo que los hermanos traían. Los buenos hermanos. Dios bendiga a los buenos hermanos. Amén. Amén. De lo que los hermanos traen. Creció tanto que fíjese que el apóstol Pedro y los otros 11, porque ahí eran 11, no hay que llamar, escogieron a uno. Matías parece que se llama el que escogieron, ¿cierto? Para
componer el equipo de 12 que escogió el Señor. Y había dentro de la iglesia, escúcheme bien, apóstoles y discípulos. Amén. Apóstoles y discípulos, no confundir. Están los 12 apóstoles, están los discípulos. Entonces, ¿sabe que los apóstoles, tan sencillo, ¿no? Tan sencillo, alguien hacía los pucheros y ellos llevaban los platos y servían a las mesas. Pero como nunca falta, ¿cierto? Como nunca falta, el que tú has llamado, el que critica, en todo lugar, no solo en la iglesia, en todo lugar, no falta, siempre hay. Entonces, se pusieron a orar, ¿no es cierto? Que los judíos, los israelitas, ¿no? Hacían predilección. En la hora del almuerzo, en la hora de la comida, hacían predilección y le daban preferencia a los israelitas. Pero las viudas de los griegos, de los gentiles, ¿cierto? Eran desatendidas, según decían algunos. No sabemos si es así o no, porque decían, y del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿cierto? Porque siempre hay tendencias, muchas tendencias malas a eso, ¿cierto? Gente dice, pero tú, y no, tendencia. Dios lo guarde a usted para que usted nunca sea tendencioso, sino que su sí, como dijo el Señor, sea así y su no sea no. Ya a lo bueno le llame bueno y a lo malo le llame malo, ¿me entiendes? Pero no le llame malo a lo bueno. Esa es tendencia. Dios nos viene. Entonces los apóstoles, cuando se oyeron así, como que se dieron cuenta, que ellos estaban perdiendo el tiempo, porque el Señor a los 12 no los cogió para servir a las mesas, ¿no es cierto? Usted sabe que a Pedro le dio la gran misión, ¿no es cierto? A ti te daré las llaves. La gente de moda y la gente piensa que tiene las llaves para que usted entre allá arriba, ¿no es cierto? Que cuando se muera lo va a salir a recibir Pedro. No, Pedro está esperando igual que usted. Pedro está esperando igual que usted. Entonces le dio las llaves porque con su predicación le abrió el reino de los cielos a 8.000, a 3.000 primero y a 5.000 después. Y después le abrió la puerta a los gentiles en la casa de Cornelio. Sí, ¿cierto? Le abrió la puerta a los gentiles, ¿no? Y hubo en la casa de los gentiles un varón romano, un centurión, un militar, ¿cierto? Hacía oraciones y era un piadoso hombre que seguía a Dios y hacía oraciones y era bueno con todas sus cosas. Toda su casa servía a Dios. Pero en el sistema antiguo de la ley, Dios no tiene su gracia. Pero como vio Dios todo lo que hacía, le mandó un ángel, ¿cierto? Dios nos bendiga, nos tiene su gracia. No, Dios a toda la gente que actúa bien los visita. Los ayuda, los va. Entonces, los apóstoles se pusieron a conversar. Dijeron, no está bueno, no está bien que nosotros perdamos el tiempo de la predicación, de la enseñanza de la palabra y de la oración para atender a las mesas. Hagamos una cosa, llamemos a la multitud de los hermanos, a la multitud de los discípulos, a todos, y le dijeron, miren, nosotros nos vamos a dedicar a la oración, a la lectura, a la palabra, y a ustedes le vamos a dejar este trabajo. Elijan entre ustedes 7 personas, 7 hermanos llenos del Espíritu Santo, temerosos de Dios. Escojan 7, ya estos 7 lo vamos a hacer que sean los que sirvan a las mesas. Dios nos tiene su gracia. Tenemos ahora y para las semanas que vienen, tenemos los 2 casos, ¿cierto? Tenemos el caso de Esteban, que fue escogido, y tenemos el caso de Felipe, que fue escogido, ¿cierto? Usted no piense que Felipe fue apóstol, ¿no?
este Felipe fue de los que fue escogido para servir a las mesas. Después se le llamó Felipe el evangelista. Dios nos llene su gracia. ¿No? Bendíganos, Señor. Entonces, cuando escogieron, ¿no? Escogieron a 7, Prócoro, Nicanor, no me acuerdo cómo se llamaba, pero a mí me interesan estos dos, porque de los otros no se escribió nada. No sé por qué. Dios nos llene su gracia. ¿Sabe qué? Ojalá que de ustedes me se criar. Amén. En los cielos, que se cría algo para usted, algo para mí. Alguna cosa que Dios haga memoria de nosotros. Ayúdanos, Señor. El Señor nos bendiga. Me recuerda un tío del pastor Raúl Alvarado, profesor de la Universidad Católica en Montalbán. Él tuvo una enfermedad de muerte, nunca le encontraron lo que tenía. De esa enfermedad curiosa que hay, nunca. Estaba de muerte, estaba a morirse y todas las cosas. ¿Cierto? Está a morirse. Ya no tenía remedio. Y el sueño que va a juicio. El sueño antes de morir. No murió, ¿no? Pero el sueño antes de morir que va a juicio. Y en el juicio lo presentan y le leen todas las cosas malas. Oiga, le leen todas las cosas malas, que esto tiene, y esto tiene, y esto tiene, y el sentir que está, cada momento se hundía más. En el sueño él sentía que no tenía salvación. Y de repente sale un personaje. Dice, Padre, perdóname, ¿puedo hablar algo? Sí, dice, sí, di. Dice, Él tiene todas estas cosas, pero ¿sabe? Él tiene una cosa buena, es misericordioso. Tranquilo, la misericordia triunfa en el juicio. Amén. Amén. Contra la misericordia no hay juicio. Amén. La misericordia triunfa en el juicio. Tuvo ese sueño y se mejoró. Mire, Dios nos llene de su gracia. Era un profesor en la Universidad Católica del Paraíso. El hermano Tapia. Dios nos bendiga. Ojalá que se pueda escribir algo. No como lo que se escribió del profeta viejo, ¿te acuerdas? ¿Qué se escribió el profeta viejo en la sepultura? ¡Ay, hermano mío! Fíjense. Dios nos diga que se puede escribir algo bueno. En la sepultura de mi obispo lo pasamos el otro día, fuimos al funeral del hermano. El miércoles, el jueves, no acuerdo, el miércoles. ¿Y sabe qué? Y pasamos a él y en la sepultura dice, aquí descansa un amigo de él. Así es, aquí descansa un amigo de él. Dios nos lleve. Amén. Que se va a creer algo bueno en mí. Algo bueno en mí. Y estos hombres, hermanos, fueron escogidos para servir a las mesas. ¿A qué le servían? Le servían a hombres y a mujeres. Y para un judío, servirle a una mujer, ¿cierto? No era cosa muy fácil. Pero ellos estaban con todo el Espíritu Santo, el amor de Dios, lleno de poder. Y el poder, el amor de Dios, ¿cierto? No lo hacía diferenciar gentiles de judíos, ni hombres de mujeres. No, todos igual. Y hay un punto en la palabra de Dios, ¿cierto? Que está en Mateo 15, 12, dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará más. Pero a cualquiera que tiene, se le dará más. Aquí tenemos un hombre que fue escogido para servir a las mesas. Pero él servía a las mesas, pero tenía algo. ¿De qué tenía algo? Él no iba a escuchar el puesto que me dieron, como yo, ¿no es cierto?
como yo soy un discípulo de la iglesia, ¿cierto? Estoy lleno del Espíritu Santo, tengo poder, ¿y cómo? ¿Cómo a mí me va a hacer servir a las mesas? ¿Cierto? Me están rebajando. Ayúdenme al Señor. Y ayúdenlo al Señor. Hermano, mire, como dice la gente, ningún trabajo en el Señor es en vano. ¿Cierto? Depende del espíritu con que los trabajos se hagan. Y el espíritu de Felipe, el espíritu de Esteban, fue un buen espíritu. Entonces, como él tenía, se cumplió en él lo que dice la palabra de Dios, pero al que tiene se le da la mano. Y le dio Dios este otro trabajo. Tengo que entender que salía por la calle, tengo que entender que no es una pura vez, tengo que entender que salía por la calle, ¿cierto? Y siempre tenía, ¿no es cierto? Tenía una conversación, una discusión con los maestros de Israel, con la gente grande del pueblo de Dios, con las autoridades eclesiásticas. Tenía él esta conversación. Entonces, él tuvo esta tremenda bendición de que fue, aunque lo haya muerto, fue el primer mártir del Evangelio. Nadie puede discutir o poner alguna sombra de duda sobre este varón llamado Esteban. Yo no tiene dudas. Ninguno puede poner una sombra de duda. Escogido por la multitud de los discípulos, imagínense, la multitud de los discípulos los cogieron a él. No los cogió un hombre ni dos, la multitud de los discípulos. Por eso te digo, hagamos la diferencia. Habían apóstoles y habían discípulos. Estaban los 12 y estaban los discípulos. No se olvide que el Señor anduvo con más de 500, anduvo como con 500 en la calle, ¿se acuerda? El Señor también mandó a los 70 de dos en dos discípulos. Ayúdanos al Señor. Entonces mandó a estos discípulos. Entonces, a ver, para los judíos no era una cosa normal servir a la mesa. Pues no sabe que los judíos a las mujeres las tenían así como personas de muy importantes. Eran así como, diría hoy día una persona machista total. Ayúdame. Pero este hombre está sirviendo las mesas, está sirviendo a las mujeres. Bendíganos, Señor. ¿No es cierto? Este trabajo a Esteban no lo hizo sentirse menoscabado. Al contrario, él se sentía bendecido del Señor al ser ocupado, al ser tenido en cuenta por sus hermanos de la multitud. Pues eso era él, uno más de la multitud. ¿Me entienden? Pues eso era él, uno más de la multitud. Él cuando fue escogido no pensó que era más que la multitud de sus hermanos, de los discípulos, sino que pensó que era uno más y fue a hacer el trabajo. Quizás fue a hacer el trabajo con mucha honra, con mucha alegría. Hoy dice, voy a hacer el trabajo de Pedro, voy a hacer el trabajo de Juan. Ayer Juan y ayer Pedro servían a las mesas, a los jefes, pero ahora lo hago yo. Oye, hermano, ¿sabe? Lo que se necesita en una obra son hombres buenos. Amén. Hombres buenos. ¿Qué es lo que es un hombre bueno? Un hombre primero que cree en el Señor. Amén. Un hombre que está convencido, ¿cierto?, de la salvación y que cree en un evangelio, ¿no es cierto?, que como fin tiene la resurrección. ¿Amén? Como fin tiene la resurrección de los muertos. Es difícil creer en este tiempo, ¿cierto? Mientras más cultura, más educación tiene una persona, es difícil creer que haya una resurrección. Pero nosotros, esa es la bendición que tenemos. Que creemos que después de esta vida hay otra vida. Que la muerte no lo determina todo. Que es solo el principio de una vida mejor. Amén. Dios nos llene su gracia.
Entonces, ahí tenemos, él tenía un trabajo puntual. De día servía en las mesas, pero a algunas horas del día, él salía a la vía pública. Y cuando salía a la vía pública, Satanás lo buscaba. ¿Qué lo buscaba? Esto que lo están matando, Satanás era anticristo. Amén. Una señal del anticristo, una manifestación del anticristo. No, una manifestación del anticristo. Y dice la palabra del Señor, ¿cierto? Entonces se levantaron uno de las sinagogas llamadas de los libertos. En la versión antigua habla de los libertinos, ¿no? Dícese que esta sinagoga de los libertos era la descendencia de los que llegaron de cuando fueron libertados de Babilonia. ¿Amén? Los libertos, ¿cierto? Y habían ahí, ¿no es cierto? Había muchos. Estaban, dice, los de Cirene, estos eran clasistas, ¿no? Tenían una sinagoga especial para los de Alejandría, que era Egipto, ¿cierto? De Cilicia, de Asia, ¿cierto? Estaban todos, y se juntaron todos los señores de esta sinagoga a discutir con Esteban. ¿Pero qué pasó? De nuevo le digo, pero al que tiene le será dado más. Él era lleno del Espíritu Santo cuando lo cogieron, ¿o no? ¿Cierto? Dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, dijo Pedro. ¿Cierto? Buscad pues, hermano, dentro de vosotros 7 varones buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Imagínense, ¿tenían o no? Tenían sabiduría, estaban llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? Y tenían buen testimonio. ¿Tenían o no? Al que tiene, le será dado más. Dios nos viene a su brazo. Entonces dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No podían. ¿Ve? Todo lo que tenía, cuando estaba sirviendo a las mesas, ¿no? Se lo multiplicó Dios en la vida pública. Dios multiplique tus dones. Dios multiplique tus dones. Dios multiplique tu buena voluntad. Dios multiplique el poder que haya en ti. Amén. Dios multiplique el poder que haya en ti. Y que todos los días, cada día, ¿cierto?, haya más de Cristo en ti. Amén. Sobre todo ahora que estamos en los últimos tiempos. ¿Cierto? Estamos en los últimos tiempos. Ya no queda más tiempo, la gente ni sabe de lo que estamos hablando. ¿Cierto? La gente ni sabe de lo que estamos hablando. A ver, usted sabe que hubo una profecía que dijo el profeta Isaías cuando dijo: nacerá una nación en un día. ¿Cierto? Yo que hago nacer, no daré vida. Está hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo sin ser nación, escúchame bien, sin ser nación, 1878 años. Desde el año 70, ¿cierto?, cuando fue destruido Jerusalén, de acuerdo a la profecía de Jesús, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Sí? ¿No es cierto? En el año 48 se cumplieron 1878 años, ¿no? Y nace una nación que no existió. Por eso, hermano, por eso que los palestinos, ¿cierto?, pelean mucho con los israelitas, porque durante esos 1878 años ellos llegaron ahí a vivir, no sabemos de dónde, solamente sabemos que son de la descendencia de Ismael, que son árabes, ¿cierto? Pero no sabemos más. Pero esa era la tierra israelita, ¿cierto? Era la tierra israelita. No sabemos nosotros desde cuándo la ocuparon, solamente que la profecía decía que Israel sería dejado vacío, sin Dios, que decir, ¿no es cierto? Y la tierra sería entregada en los gentiles para que la hollaran, la pisotearan. La tierra santa fue pisoteada
por 1878 años. Y en el año 1948, ¿no es cierto?, Israel volvió a nacer. ¿No es cierto? Y dijo el apóstol, dijo el Señor en su palabra, tanto en Lucas como en Mateo, dijo de la higuera, aprender la palabra. Cuando sus ramas se enternecen y brotan sus hojas, sabe que el verano está cerca. ¿Qué está haciendo? La higuera que se secó, en un sentido figurado en Israel, ¿cierto? Porque no tenía fruto, ¿cierto? El Señor fue a recoger fruto y no halló fruto. Y dice que no era tiempo de fruto. La gente no entiende eso. Dios lo esperó siglos. ¿Cuántas veces quise juntarte? Como la gallina junta sus pollos de ajo, sus alas, lo que hiciste. Vuestra casa se dejaba desierta por cuanto no conociste el día de tu visitación. Entonces, ¿qué vacía? Pero vacía de Dios. Dios, en su misericordia, dejó de lado a los israelitas por 2000 años, por 1878 años, ¿no es cierto? Y tomó en cuenta a los que no eran pueblo de Dios, a usted, amén. Pero, ¿cierto? En el 1948 volvió a ser nación. ¿Y qué dice la palabra de Dios? No pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Está hablando del Mateo 24. No pasará esta generación sin que todo esto acontezca. ¿Cuál generación? La generación del año 48. No pasará. Esa generación, ¿sabe cuánto es una generación? 100 años. Para Dios. Génesis 15. Cuando Dios habla con Abraham y le promete, cuando él no tiene ni un hijo, es vieja su señora, y le dice que de sus lomos saldrá un pueblo grande, innumerable, incontable como la arena del mar. Pero le dice, pero ten en cuenta que tu simiente será cautiva por 400 años en una tierra extranjera. Pero a la cuarta generación vendrán acá. Entonces da a entender que una generación para Dios son 100 años. De la restauración de Israel llevo 67 años. Dice que no pasará esta generación. O sea, no alcanza a llegar, para que se cumpla Mateo 24, no alcanzará a llegar al 48, al 2048. No alcanza a llegar. No pasará, dice, esta generación, hasta que todo esto se cumpla. Por eso decía en la mañana de oración, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongamos la vida en las cosas de arriba, porque hay muerto, dice, y vuestra vida está escondida con Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifiesta, cuando venga, vosotros seréis también manifestados con Él en gloria. Dios no tiene su. Así que estas son las cosas. ¿Entienden qué pasa? Ayúdanos al Señor, bendíganos al Señor. No, entonces estamos en los últimos tiempos y en menester. El apóstol San Pablo se refiere a estos tiempos, dice: la noche está avanzada, se acerca el día. Vivamos como de día, no como de noche. Porque dice que los que viven de noche viven borrachos, están en tinieblas. Dice que nosotros no somos de la noche, somos del día. El Señor nos bendiga. Esta conversación, hermano, sea de alguna bendición, ¿cierto? Pero entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Es lo mismo que hicieron con Cristo. Como dice la Escritura, si lo hicieron con el árbol verde, ¿qué lo será, dice, con el árbol seco? Amén. Aquí tenemos, desde un punto de vista, miramos desde algún punto de vista, tenemos un árbol seco que está sufriendo lo mismo que sufrió el árbol verde. Como dice la Escritura, a causa de Cristo, no tan solamente nos es concedido el creer, sino también el sufrir. El Señor nos bendiga.
hizo libertar al pueblo, a los ancianos, a los escribas, están los grandotes, y arremetiendo contra él, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, contra el templo y contra la ley. Podemos decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de Dios. ¿Tenemos buena tarea? ¿O no? ¿O no? ¿Cómo nos verá el mundo a nosotros? Aquí están los enemigos. Y los enemigos lo vieron a él cuando lo miraron acusado en el concilio, lo miraron y lo vieron como el rostro de un ángel. Y aún así lo siguieron calumniando y lo mataron. Dios no llega a su vida. Pero como dice la palabra de Dios, el camino, ¿cierto?, hacia arriba. No, el camino de la vida es hacia arriba. Al entendido, para apartarse del Señor. Subir para apartarse de él. Esta conversación sea alguna bendición. Dios nos bendiga. Nos llene su gracia. Esta conversación sea de alguna bendición. Usted nunca piense que nunca le va a pasar nada, sino que entregues en las manos de Dios. Señor, tú conoces estas cosas. Tú las pasaste primero. Ten piedad de mí y que pueda pasar este vaso como tú lo pasas. Vamos a orar para pedir al Señor que Él nos bendiga. Oremos al Señor. Amado Dios, damos gracias